¿Qué tal, chicos? Vamos a empezar con la primera parte de este curso con lo que respecta a la anatomía normal. Vamos a recordar que cuando hicimos la presentación, al ser humano se lo estudia de pie. Recordamos que por ser un animal en bipedestación, la posición anatómica se encuentra con los pies juntos a nivel de los talones y la parte de los dedos ligeramente separados y ambos miembros superiores a los lados, de esta manera con la palma de la mano hacia adelante y el pulgar hacia afuera. Para el estudio dijimos que se aplicaba mucho de lo que era la parte de la geometría y lo básico para empezar a ubicar los diferentes elementos en el cuerpo para poder estudiarlos se hace en base a planos. Generalmente digo que un plano es como si fuera una cuchilla que me va a cortar a diferentes alturas y puede ser una cuchilla que pase de esta manera para ver qué es lo que hay arriba, qué hay abajo, una cuchilla que me pase de esta manera, ver qué queda adelante y qué queda atrás, o una cuchilla que me pase de adelante hacia atrás para ver qué queda de un lado y del otro. La cuchilla lleva el nombre de plano, ¿sí? Y de acuerdo a la orientación tienen un nombre específico y cada segmento que encontramos a cada lado de ese plano tiene un nombre específico con un significado. Si por ejemplo tomo el primer ejemplo del cuadro, un plano que pase de esta manera, se denomina plano horizontal. El plano horizontal, el nombre viene que si estamos de pie y estamos en la costa, por ejemplo, y vemos la línea del horizonte, vemos que pasa de lado a lado. Se lo llama también plano axial o axil. Ese nombre se ubica muchas veces en las tomografías, que se denominan tomografías axiales computadas, donde la palabra axial significa que es perpendicular al eje mayor del cuerpo, y el eje mayor es vertical. Y el plano también puede ser llamado transversal, donde transversal significa que es perpendicular al eje mayor del objeto en estudio. ¿Cómo dividimos al cuerpo o el segmento que estamos estudiando? El plano horizontal, dije, separa lo de arriba de lo de abajo. Lo que queda arriba se denomina superior o cefálico, donde cefálico hace referencia a la cabeza, que es lo más superior que tenemos en el cuerpo. Lo inferior se puede llamar también caudal o podálico, donde caudal, el término significa cola. No se aplica mucho en el cuerpo en sí, porque primero que la cola, que uno podría decir que conoce, en realidad se denomina región glútea, que en todo caso sería la parte más inferior del tronco. Pero podálico, que se utiliza menos, es más representativo porque podálico significa pie, y que pie es justamente lo más inferior que tenemos en el cuerpo. Si yo quisiera trazar un ejemplo de este plano de cómo ubicarlo, les comento que en el miembro superior, estoy poniendo un ejemplo, tengo el hombro, el brazo, el codo, el antebrazo y la muñeca. Un plano horizontal que pase por mi brazo determina que al comparar, el hombro queda superior y el codo queda inferior. En cambio, si otro plano lo paso por el antebrazo y comparo el codo con la muñeca, el codo queda superior y la muñeca inferior. De manera que, en ausencia de un plano, si yo digo cómo está el codo, no puedo definirlo, porque siempre es comparativo, porque acabo de decir que el codo es inferior con respecto al hombro, pero es superior con respecto a la muñeca, siempre comparativo. El segundo ejemplo que pusimos, en que pasaba el plano en forma vertical, ¿sí?, de lado a lado, es el denominado plano frontal o coronal. El nombre frontal procede de que es paralelo al esqueleto de lo que es la frente, que es el hueso frontal justamente, es paralelo a él mismo, y coronal por un tipo de corona que se colocaba de lado a lado. Este plano divide al cuerpo en anterior o ventral, donde ventral es relativo a vientre, y posterior se denomina también dorsal, donde dorsal es relativo al dorso, que es la parte de la espalda. Yo podría decir que si paso un plano frontal por mi cabeza, mi nariz queda anterior y mi oreja queda posterior, ¿sí? Es para determinar el sentido de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante la ubicación de los diferentes órganos. Y por último tenemos
un plano llamado sagital con un anexo. Plano sagital es aquel que pasa perfectamente por la línea media del cuerpo, dividiéndolo de esta manera en derecho e izquierdo. Solamente se puede estudiar lo que se encuentra inmediatamente de un lado o del otro con este plano. Sin embargo, si trazamos un plano en forma paralela, ¿sí?, a este plano sagital, tenemos un plano parasagital que va a pasar a un costado o al otro. Y acá quiero hacer una aclaración. En la imagen, los parasagitales, que puse dos esquemáticamente, van a dividir, si tomo la cara completa, en dos segmentos totalmente desiguales. O sea, que este plano no se utiliza para definir un segmento derecho pequeño y un segmento izquierdo grande. Porque es muy fácil entrar en esa confusión, ya que paso ese plano, me queda una parte de la derecha y una parte de la izquierda. No, porque ya estamos a un lado. Vamos a dividir a una mitad derecha o una mitad izquierda en el segmento que más se acerca a la línea media y el segmento que más se aleja de la línea media. En tanto, un plano parasagital presentado, lo que se acerca a la línea media se denomina interno o medial, y lo que se aleja de la línea media es externo o lateral. Para esto voy a colocar un ejemplo, ya que estoy de frente a ustedes. Miro mi ceja derecha, veo que está colocada en forma horizontal, toco dos extremos y paso un plano parasagital que pase por el medio de ella. Entonces puedo decir que el extremo que más se acerca a mi línea media es el extremo interno o medial, y lateralmente tengo el extremo externo o lateral. ¿Sí? Para terminar esta primera parte, les quiero aclarar que existen algunas pequeñas excepciones a las reglas, pero que se aplican exclusivamente al pie y a la mano. Por ejemplo, el pie, como ya de por sí es una estructura de tipo horizontal, porque la planta queda apoyada en el suelo, se habla de que la cara plantar, que está hacia abajo, es la cara inferior. Y la cara que queda arriba, ahí lleva el nombre de cara dorsal, pero en ese único caso en que superior significa dorsal. Y en la mano, ¿sí?, la posición anatómica, se habla de cara anterior o cara palmar. No se utiliza el término ventral, aunque sí se utiliza para la cara dorsal, ¿sí?, el término posterior. Quiere decir con esto que si yo veo cara palmar, lo voy a tener solamente en la palma de la mano, no puedo llevar la palabra palmar a otra parte del cuerpo. ¿Sí? Enseguida vamos a ver la parte de huesos. Bueno, como había adelantado, vamos a empezar a estudiar las generalidades de huesos. ¿Por qué en anatomía se estudian primero los huesos y no en otras estructuras? Bueno, básicamente nosotros tenemos que estudiarlo como que vamos a armar al cuerpo humano a partir de sus cimientos y sus paredes, tal cual lo harían con una casa en construcción. Es lo que le va a dar la forma al organismo, lo que le va a dar la dureza, la resistencia, los lugares donde se van a poder afirmar estructuras como músculos, tendones, ligamentos, etc. Los huesos son estructuras que ocupan volumen, son estructuras geométricas. Por lo tanto, como ven en el cuadro, tienen una longitud, un ancho y un espesor. Ahora bien, no es lo mismo un hueso de la cabeza que un hueso de un miembro o un hueso del tronco, porque no son todos iguales y no todos tienen las dimensiones similares. Es por esa razón que les muestro que tenemos huesos donde la longitud predomina sobre el ancho y el espesor, y tengo un hueso de tipo largo. Acá les muestro un hueso real, ¿sí?, humano, que es el que forma el esqueleto del brazo, por ejemplo, que es el hueso húmero. Al observarlo en su posición, esto es la longitud
sea, el mayor diámetro que presenta, con un ancho y un espesor similares entre sí, pero mucho menor a la longitud. Es un hueso largo. ¿Por qué de palanca? La función, y porque gracias a la palanca nosotros podemos realizar movimientos ante una resistencia, ante un peso, con poca fuerza. Y se caracterizan los huesos largos de su ubicación a nivel de los miembros. El esqueleto del brazo, el antebrazo, y en su momento será del muslo, de la pierna, son huesos largos. En segunda instancia tenemos aquellos huesos donde longitud y ancho predominan sobre el espesor. Este tipo de hueso clasifica como hueso plano. Acá voy a poner o mostrar un ejemplo, ¿sí? Tengo este hueso que, ubicado en el cuerpo, se ubica en la parte posterior y superior del tronco y corresponde al hombro, que es el hueso omóplato. Vemos una longitud, vemos un ancho, pero vemos su escaso espesor. Puedo decir también que hay huesos planos en la cabeza. Los huesos que forman el tórax, como el esternón, las costillas, son todos huesos planos. Y si uno empieza a ver qué hay debajo de esos huesos, uno ya sabe. Si les preguntara a ustedes ahora, lástima que esto no es presencial, y le dijera, a ver chicos, ¿qué hay adentro del cráneo? Todos me dicen, el cerebro. Sí, el cerebro. ¿Qué hay adentro del tórax? El corazón, los pulmones. Y yo le preguntaría, ese corazón, esos pulmones, el cerebro, ¿son órganos vitales o no? Sí, sería la respuesta de todos ustedes. Claro, porque los huesos planos están adaptados a la protección de las estructuras que se encuentran debajo de los mismos. Después tenemos el tercer tipo, aquel hueso que vemos la longitud, ¿sí?, el ancho y el espesor, que no se sacan diferencias entre sí, son irregularmente cúbicos, ¿sí? Acá les muestro, aunque ustedes no lo crean, esto es un hueso real también. Va a decir, Fernando, eso es un cascote. No, es un hueso. Esto es un hueso del pie. Este hueso se llama casualmente hueso cuboides. Es un ejemplo de hueso corto. ¿Y dónde están los huesos cortos? Y están en el pie, están en la mano, y sobre todo los del pie los que me interesan, porque el hueso corto tiene su estructura adaptada a lo siguiente: un punto cualquiera del mismo que reciba un peso o una presión son capaces de distribuirlos hacia todo el hueso y hacer que todo el hueso soporte esa presión. Para eso están en el pie, porque cada vez que yo piso en el suelo con un pie, todo ese peso se intensifica ahí, pero se puede distribuir por todos los huesos cortos y evitar que sufran alguna lesión. Y por último, voy a hacer al revés, huesos con esta característica. Ustedes me van a decir, si observan, que la primera parte que muestro, esta parte de acá, parece un hueso corto porque tengo la longitud, el ancho y el espesor muy similares. En cambio, todas las estructuras restantes aparecen como estructuras delgadas, como láminas, como huesos planos. Tengo un hueso entonces que tiene parte de hueso corto y parte de hueso plano. Esto, como ejemplo, es una vértebra. Una vértebra es un hueso de tipo irregular. Hay otros, por ejemplo, en el cráneo, que ya veremos más adelante. Debido a que tiene parte de corto, ¿sí?, y parte de plano, la función de estos huesos es doble. Y ya que estamos con la vértebra, observaron ustedes que hay un pequeño orificio en el centro. Bueno, acá va a estar la médula espinal como un órgano del sistema nervioso. ¿Para qué está la vértebra entonces? Los cuerpos se van a unir entre sí y van a ir soportando la presión que le van a dar el peso de la cabeza, del tronco, así hasta llegar a la pelvis. Mientras que las estructuras, ¿sí?, planas que se encuentran por detrás en este caso, le brindan una protección al contenido que, como dije, es la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central. ¿Sí? Copien, queridos.
Bueno, queridos, esta vez fue la primera clase. Vamos a seguir más adelante con las articulaciones, los músculos. Así que cuídense, sigamos cuidándonos de todos para poder salir de esto. Nos vemos la próxima.